Los ríos representan un espacio vital para el sostenimiento de las especies y ecosistemas del planeta. Los habitantes del departamento del Caquetá, tanto campesinos como citadinos y comunidades indígenas, han desarrollado una conexión ancestral y comercial que une su vida a la de los ríos como deidades de respeto y veneración. Mi nombre es Nadia Orozco. Soy periodista, escritora, pero sobre todo soy una apasionada por la música y los sonidos. En Así Suena la Noche me he puesto como meta viajar por distintos lugares del país para construir el rompecabezas sonoro oculto en la noche colombiana. La relación con los ríos, los bosques y las selvas forman parte fundamental de la cultura y las tradiciones de la Amazonía colombiana. Desde aquellos que hacen de los ríos su fuente de vida, hasta aquellos para quienes ancestralmente los ríos significan la vida misma. Hoy llego al departamento del Caquetá para entender cómo con el caer de la noche se construyen diferentes relaciones con el entorno natural, que evocan sonoridades, momentos e historias particulares. La pesca artesanal, uno de los oficios tradicionales con mayor impacto en Colombia, se desarrolla de manera activa en las riberas de los ríos Orteguaza y Bodoquero en el Caquetá. Los pescadores de la zona se han dedicado a la pesca por varias generaciones y entienden que los ríos representan un valor esencial para la Amazonía. Muchos de estos pescadores comienzan su faena con el caer de la noche. Mi nombre es Luis Carlos Reyes Villarreal. Soy pescador hace 33 años. Mi nombre es Gustavo Adolfo Parra Vargas. Hace como 3 años soy pescador. La mayoría de los peces se alimentan a cualquier hora de la jornada, pero hay un momento que los pescadores aprovechan, porque existe una mayor posibilidad de capturarlos, y ese momento es la noche. Cuando cae el sol, aquellos peces que con la luz del día circulan en medio de los ríos, a la noche se acercan a la orilla para buscar alimento. Uno pesca de noche porque pues uno coge a veces buen pescado de noche, y por lo que pues, es más suave para pescar, es más productivo. Luis, ¿cómo es una noche de pesca aquí en el río? Una noche de pesca aquí en este río es buena. Es buena, de noche es bueno trabajar. ¿Desde qué horas arranca? ¿Cuántos kilómetros tiene que recorrer? Uno arranca en el puerto a las 7 de la noche. Ajá. Y recorre más o menos unos 15, 20 kilómetros
llega por ahí entre las 12, 11, 1 de la mañana al otro puerto, al donde llega uno con los peces. Ese es el recorrido. ¿Cómo pesca usted? ¿Cuál es el? Yo pesco con la atarraya. Implementos de pesca es la atarraya. Esta es la atarraya con la que trabajo. ¿Y esta atarraya de qué está hecha? ¿Con qué peces puede atrapar con esta? Esta atarraya está hecha en nylon. En nylon. Y con esta atarraya en este río se cogen cheos, bocachico, cuchas, doradas. Y un pescadito le llaman cingo. En parte le dicen cingo. Y aquí para nosotros, aquí en el Caquetá, Florencia, es la famosa cana. Le llamamos aquí. Que se atrapan aquí en este río bodoquero. La pesca artesanal nocturna se puede dar en distintos contextos en los cuales impera el respeto por los ríos y los peces. Utilización de técnicas e instrumentos que no atenten contra la supervivencia de las especies es uno de los principales retos en un departamento donde la disminución de los recursos pesqueros y la degradación de los hábitats acuáticos ha sido una constante. ¿Qué más tipos de pesca hay? ¿Con atarraya y con...? Yo pesco con una cuerda también que le llaman calandrio. Es una cuerda que pasa el río de lado a lado y lleva unos anzuelos amarrados. Se le pone pez o se le pone la famosa lombriz y con eso pesca uno. Pero ese punto sí, ahí lo instala uno y ahí mismo sale. No puede uno bajar porque ya está ahí quieta. Con la atarraya sí toca hacer el recorrido. Toca bajar porque en un solo punto no, hay que pescar largo. ¿Cuáles son, digamos, que esas recomendaciones para hacer una pesca responsable? Para hacer una pesca responsable, primero que todo usar la atarraya de ojo grande, para que los peces pequeños se escapen y se reproduzcan, quede más grande. Otra, no pescar ni con taco ni con veneno. Así con taco, con veneno matan todo lo que haya en el alrededor del río, lo acaban. En varias poblaciones del Caquetá, muchas personas han aprendido el oficio de la pesca como diversión y como una forma de sustento económico. Este es un oficio que ha perdurado por varias generaciones. La noche representa un gran reto para los pescadores, debido a las fuertes corrientes y la poca visibilidad, pero también altera el comportamiento de los peces, convirtiéndolos en presas más vulnerables. ¿Por qué es importante cuidar los ríos, cuidar las fuentes hídricas aquí en el Caquetá? Los ríos son muy importantes de cuidarlos porque esto es vida. El agua es la vida de nosotros los seres humanos. Si nosotros la acabamos, pues acabamos con la vida. Entonces, la recomendación a los seres humanos es no arrojar basuras a los ríos, no envenenar los ríos para coger peces, no usar dinamita, ni taco, nada de eso, pólvora, nada que no sea con lo reglamentario, la atarraya. Un departamento como el Caquetá, que cuenta con varios de los ríos más importantes del país, ha desarrollado una tradición pesquera que provee a sus habitantes de un sustento económico y alimenticio, pero también representa un lugar de esparcimiento y de conexión entre las personas y las fuentes hídricas. La importancia de los ríos y las fuentes hídricas en las noches del departamento del Caquetá se ve reflejada no solamente en la labor tradicional de los pescadores artesanales. En un vasto territorio, habitado por distintas comunidades tradicionales, la noche se ha convertido en un escenario de conexión con la naturaleza y la riqueza ancestral. Mi nombre es Nicolás Lozada Rojas, soy yacecero en formación y músico también. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida aquí a la Maloca, mi casa.
gracias. Es la casa de aprendizaje de las ciencias de la naturaleza. Y este es el camino hacia la Maloca. Siempre es bueno que esté... La referencia al cuidado de la naturaleza y la armonía con el territorio son las temáticas centrales de los Círculos de la Palabra, que en las noches de Florencia representan el pensamiento de las comunidades indígenas. ¿Cuál crees tú que es la importancia de los ríos, de las fuentes hídricas aquí en el Caquetá? En el Caquetá, las fuentes hídricas, en los ríos acá es fundamental y hace parte de la vida cotidiana de todo caqueteño, porque aquí en este departamento hay mucha agua, bastante. Todas las personas desde su historia tienen que ver con algún río, con alguna quebrada, y todos están conectados porque es una sola red, ¿cierto? Esta quebrada llena, cae a esta y este cae a esta y todas a lo último terminan uniéndose en uno solo. Es la fuente, es la vida. Donde hay agua, donde corre un riachuelo, donde corre un río, una quebrada, hay animales, hay vegetación y hay vida. Gracias a eso que nosotros podemos gozar de los alimentos, de los vegetales, de la cacería, de los animales, de todo. Siempre se trata de poder preservar eso para pues, la armonía de todas las comunidades. Desde los ríos está la historia, también que se forman de muchos pueblos. Casi la mayoría de pueblos que usted mira acá tienen su río. Están construidos al lado de un río, porque allí, donde hay un río, hay convivencia, hay congregación, porque ahí está la vida. Ahí toca armarnos porque ahí está la vida, ahí está el agua para poder vivir. Nicolás, ¿cómo podrías describir esta Maloca y cuáles son los procesos que se llevan a cabo ahí? Bueno, la Maloca Ambiwasi, que significa casa de remedio en idioma inga, es como un hogar para muchos, ¿no? Para mi familia y para también muchos hermanos y amigos que han llegado a ser parte de la familia. Sí, una Maloca siempre convoca a todos los que la componen, todas las personas que se acercan a ella, a aprender, a sanarse. Son una familia, ¿cierto? Entonces, por eso Ambiwasi tiene un lugar muy importante en el corazón de muchos amigos. El Círculo de la Palabra es una tradición milenaria en donde la espiritualidad y el concepto de humanidad prevalecen sobre los conceptos individuales. Esta sabiduría ancestral concibe el territorio como un lugar sagrado donde se interactúa con la naturaleza y con los animales. Buenas noches. Primero que todo, darle gracias a Dios Padre Creador por la vida que nos da y tener esta oportunidad de poder manifestarnos aquí, de poder también conversar y que, como siempre hemos hablado, que nuestra palabra que viene de la naturaleza y de nuestros abuelos se vaya expandiendo. Mi nombre es Cristian Lozada y desarrollo labores de gestión e intervención cultural en la ciudad de Florencia y en el departamento del Caquetá. Un círculo de palabra en una Maloca es la oportunidad de compartir. No es lo mismo como si nos sentáramos a hablar, por ejemplo, en otro espacio cotidiano dentro de la ciudad, a cuando nos sentamos a hablar dentro de una Maloca. Sí, porque estamos acompañados de medicinas indígenas ancestrales como lo son el mambe y el ambil, que nos permiten asincerar el pensamiento, nos permiten ser conscientes del impulso y el peso que tiene la palabra cuando yo me comunico con el otro. Hemos aprendido la comunicación verbal a tal punto de volverla mecánica, ¿sí? Todo el tiempo hablamos y muchas veces olvidamos nuestro cuerpo, resumimos nuestro cuerpo a solo la voz, al fonema. Pero llegar a una Maloca y sentarnos a hablar y escuchar experiencias y compartir es estar consciente, y más con las medicinas indígenas, el mambe y el ambil pues nos permite experimentar y sentir. Y no simplemente sentimos como con los 5 sentidos que estamos acostumbrados y nos han enseñado, sino que también sentir con la conciencia.
Llegué allá, yo miraba así. El río en cierta época del año tiene una playa. Después uno viene, esto está tapado, no se puede ni nadar. Y así va cambiando, y es cambiante. Entonces, así el agua nos enseña cómo nosotros también tenemos nuestra vida desde la emoción, porque la emoción mueve nuestra vida. Tiene mucho que ver cómo se desarrolla un río y cómo nos enseña, porque la naturaleza lo que hace es enseñarnos con el ejemplo. El círculo de palabra, eso es ancestral, ¿sí? Es la manera primitiva de raíz del hombre, cómo se comunicaban, ¿cierto? Cómo solucionaban sus problemas, cómo reflexionaban de la vida. Por eso en las comunidades nativas la palabra es sagrada, tiene poder. La palabra tiene poder cuando usted honra su palabra. De lo que usted habla, así mismo usted hace, usted cumple. Entonces, honrando la palabra, esos círculos de palabra ancestralmente, todas las noches, donde están cabildo indígena, todas las noches están sentados allá. Desde los mamberos con el coca, con ambir, con tabaquito, desde los yajeceros con su medicina, con su yajé, ahí siempre están sentados, siempre están conversando, honrando su palabra, aprendiendo. Para nosotros importa mucho el conocimiento de los mayores. Nosotros como jóvenes de ir aprendiendo y sosteniendo, porque el conocimiento de la naturaleza siempre ha sido, es y será, eso no cambia. Los abuelos siempre nos dicen, el agua es agua, la piedra es piedra, siempre va a ser así, y hay que tener ese conocimiento para siempre vivir en armonía. Selva de verdes montañas y ríos azules me muestra el Yaqué, lleno de vida y misterio de todos los seres que habitan allí. Templos de ciencia y de vida, donde se encuentra el saber, los códigos de aquel origen de toda la creación. Cada planta es un libro que trae consigo un mensaje lleno de sabiduría de siglos. La conexión de la noche con los ríos, las montañas y la diversidad del departamento del Caquetá se expresa ancestralmente de muchas maneras. Su música y sus sonoridades transportan a la historia de su territorio y a la importancia de su protección. Eso me enseña el Yaqué. La noche del Caquetá suena al agua torrencial que arrastran los ríos, a las motos que cruzan las calles, a los peces que luchan después de su captura y a las palabras de los sabedores que confrontaron la guerra con sus rituales. Es el sonido de una ciudad concurrida que yace en medio de la selva. La noche en los ríos a mí me suena a paz, se siente como cálido, como bueno, se escuchan nomás los grillos, las ranas, y es muy bueno porque de día el sol lo aporrea mucho a uno. ¿Cómo son las noches aquí en Caquetá? ¿Cómo las podrías describir? Mágicas, ¿sí? Las noches aquí en el Caquetá, porque nosotros somos piedemonte amazónico, quiere decir que aquí terminan los Andes y empieza la selva. Las noches acá huelen a misterio, se escuchan a misterio, ¿sí? Aquí siempre estás escuchando sonido de agua, estás escuchando los grillitos y la inmensa selva. Siempre suena bastante como ese silencio profundo de la madre naturaleza, que como hablamos es música. Como son las noches en el Caquetá, son noches muy tranquilas. Son noches en las que uno puede disfrutar, ¿sí? Disfrutar de esa calma de que uno viene todo el día trabajando y aunque Florencia todavía es una ciudad muy tranquila, pues uno
todavía no aprendemos a manejar como ese estrés de la ciudad. Entonces ya, yo digo que ya como ese calor húmedo de la manigua amazónica ya calma un poco y nos permite como tomar aire, y la ciudad huele diferente en las noches, ¿sí? Huele a monte, huele a selva, y sabe y suena a animales. Yo por lo menos amenaza de eso, claro, si se desforestan y la minería acaban con el río, pues el agua se va secando y el pescado ya no sube, ya se estanca, ya día tras día. Antiguamente era mucho mejor la pesca que ahora, mucho mejor. Ahorita ya se ha acabado harto por ese motivo, porque a medida que de la minería se va agotando el agua. La deforestación pues la va agotando, y el agua se va acabando, pues los peces no tienen a dónde vivir. Unos años más adelante, pues, entre más años se va poniendo como más berraco, porque los ríos se están deteriorando mucho. Ya no sube las mismas cantidades de subienda, entonces ya no va a ser lo mismo como lo ha hecho los años atrás. ¿Cómo te imaginas el futuro de la naturaleza, de las tradiciones, de esta maloca, del Caquetá? Yo creo que las malocas van a seguir convocando personas. Las malocas van a seguir llamando la atención de esas personas. Yo creo que el mundo actual está en una búsqueda de su identidad, ¿sí? Yo creo que, pues como dicen los científicos y como dicen los académicos, el mundo ya está hecho, sino que toca innovarlo. Pero precisamente ese es como un inconveniente, entre comillas, que tenemos. Como lo tenemos todo y no nos hace falta nada, pues no sabemos qué es lo que estamos buscando. ¿Cómo te imaginas el futuro de los ríos, de la preservación de esos ríos, de las tradiciones, de los conocimientos ancestrales? ¿Cómo te imaginas todo ese futuro? Me lo imagino queriendo ser positivo, de que cada vez más seamos las personas que comencemos a valorar las fuentes hídricas de nuestro departamento, que como te lo dije, es muy rico en agua todas estas zonas, porque estamos pegados a la cordillera, y la cordillera baja cualquier cantidad de quebrada para los ríos grandes. Y me lo imagino que en el Caquetá se comience a valorar el conocimiento y el legado ancestral de pueblos nativos que tenemos acá, que es bastante, pero que no es muy conocido. Si uno valora lo nativo, la cultura indígena, pues entonces va a aprender a valorar los ríos, y no solamente los ríos, también la naturaleza, ¿cierto? Los bosques, la selva, la fauna silvestre, para poder lograr sostener toda esta riqueza que hay en estos territorios. Los habitantes del Caquetá comparten su territorio con numerosos ríos, con los cuales no solamente conviven, sino que han generado una relación estrecha de intercambio, veneración y respeto. El privilegio de ser parte de la Amazonía ha permitido que citadinos, jóvenes, campesinos y comunidades indígenas tengan acceso a saberes ancestrales que les permitan estar en contacto con la naturaleza y aprender herramientas de convivencia y resistencia.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.